Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ahora yo voy a ser tu cruz, Reina Ortiz. Reina, no puedes saber que Víctor no es el papá de Clara. Necesito que me ayude a salir de aquí. ¿A dónde la llevo? Así que tú eres la hija de Susana. Sí, aunque no lo parezca. Porque Camila no se murió por culpa de Nicolás Núñez, Víctor. ¡Nos van a matar! ¡Hágase! Si tú dices algo de esto, te mato. Sí, te mato. Esta cruz que fue lo único que tuve cuando me abandonaron al nacer. Acá guardaba mis diarios. Aquí, encontré uno. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Una boda me cambió la vida. Era un día como cualquier otro, pero la decisión de una mujer que se llama Estefanía de llevarme a su casamiento fue un antes y un después. Porque gracias a eso lo conocí. A él. Hermoso. Guapo. Un príncipe. Una mirada que mata. Un perfume que enloquece. Una sonrisa encantadora. Uno de esos hombres que te convencen de que todas las historias pueden tener un final feliz. Un hombre único. Mi hombre. Casi me mata. Con el auto y de amor. Casi me muero. Y un poco creo que sí, me mató. No se vuelve a ser la misma después de sentir lo que yo siento por él. Solo que hay un problema. Él cree que soy millonaria. Él lo es. Y cuéntame, ¿por qué te gustan tanto los dragones? Porque mi mamá siempre me cuenta historias de dragones. Fuego. Cuando lo tuve cerca fue puro fuego. Yo siento que ese hombre va a ser una gran historia para mí. La que no sé si las vas a ver es ella. Porque ella ni se acuerda de mí. Y ahora, ¿quién me va a contar cuentos de dragones? Si quieres, yo te puedo contar una hora. Cuenta la leyenda que había una vez un dragón solitario y vivía en una casa muy grande. Mira, así como esta. Y al que hasta su mamá dragona había abandonado. No tenía nada más y nada menos que su propia fuerza. Y un día, el dragón creció y creció. Pero después, a pesar suyo, se enamoró. Y cuando él creyó que iba a ser muy feliz, lo perdió todo. Pobrecito. Pero aún así, hay algo que nadie nunca le pudo robar. Su fuerza interior, su espíritu, su naturaleza. Y eso fue lo que lo hizo sobrevivir. Porque cuando naces dragón, mueres dragón. Y no hay nada que pueda contra eso. Aquí me tienes. Te presento a la peor madre del mundo. No estuviste bebiendo otra vez, ¿verdad? Estuve escuchando a Greta. Tengo una hija que no me quiere, que me desprecia, que ni siquiera siente lástima por mí. Tengo una hija que ha puesto tanta distancia entre nosotras que me trata como si fuera una extraña. Me he equivocado tanto en la vida.
en no haber seguido una carrera, en no haber aprendido a nadar, en no haberme enfrentado a Víctor. Y sobre todas las cosas, en no haberte elegido a ti. Es una verdadera inútil. ¿Cómo es posible que jamás se dio cuenta de la existencia de esos diarios? No. Ay, yo te lo juro por Dios que yo jamás... Le di órdenes muy precisas a través de su hija. La vengo manteniendo hace 8 años. Manteniendo... Víctor, darling, como una pordiosera. Para ser una lagana que jamás trabaja, bastante bien le va. Pero si esto sale mal, se va a convertir en una pordiosera. De eso me encargo yo. ¡Qué estrés! No sirvió de nada. Mi pasado sigue ahí. Oscuro. Perdido. No hacía falta que me trajeras. Por favor, sí hacía falta. Mírate cómo estás. Siéntate. Te voy a preparar algo de comer. Veneno. Tienes que entender que Greta está mal. Ella está mal porque nunca entendió por qué la mandaron al extranjero cuando murió Camila. Yo tampoco la entendí y lo sufrí. Le rogué y le supliqué a Víctor que la dejara conmigo. Viajé con ella, pero no le puedo decir que no se lo puede impedir porque Víctor me amenazó. No me animé a decirle lo que jamás le dije. Que ella no es mi hija. Siempre lloras mucho. No te metas. Perdón. Tú no tienes nada que ver. ¿Y quién tiene la culpa de que llores? Greta, ¿dónde vas? Greta, ¿dónde vas? La de siempre. Disculpe, señor, intenté comunicarme con usted, pero no pude. Vino el taxista. Dijo que traía algo que entregarle a la señora Reina, que regresaba en otro momento. Muchas gracias, Asunción. ¿Te acuerdas? A ti te gustan las historias de dragones. ¿De verdad? ¡Wow! ¿Tú lo dibujaste? No. No. ¿Quién lo hizo? Reina, ven. Vamos a la cama. El micrófono funciona perfectamente. No tengo nada más que hacer aquí. Querida madrastra, de verdad que no debías haberte tomado tantas molestias para este festejo. ¡Yolanda! Sí, ¿cómo no me dijiste nada? ¿Cómo no me hablaste de esto? Pensé que la cena era con él. No te enojes con Yolanda. Aparte, cuando te enojas te arrugas y te ves muy mal. Imbécil. Por la respuesta asumo que no era a mí a quien esperaba, sino a alguien más. Exactamente. Y quiero que te vayas y que respetes mi intimidad. Está bien, me voy. De hecho, tengo otro compromiso. Has de saber que hay gente en esta ciudad que está feliz con mi regreso. Te dejo para que festejes con tu cliente, tu amante. No me digas que un novio. Amor, Andrés. Amor.
A través del tiempo te convertiste en una mujer muy detallista. Toda tu ropa de cama siempre es blanca o beige. No aceptas otra posibilidad. Como observaste en tu vestidor, toda la ropa está ordenada por color. Y como te demostré con tus tacones, te volviste una mujer refinada, elegante, sensual. Si quieres, puedo ayudarte a quitarte la ropa. No. Gracias, yo puedo sola. Que descanses. ¿Dónde nos conocimos? En una iglesia. Fue amor a primera vista. Después empezaste a trabajar en la empresa, me pediste que no haya favoritismos. Así fue. Yo estaba en proceso de divorcio, tú quedaste embarazada luego. ¿Y había una boda en esa iglesia? No. Estábamos solos. Recuerdo muy bien ese día y recuerdo muy bien la capilla. Espero que algún día tú también lo recuerdes. Sería muy importante para mí. Bien. Que descanses. Entonces hubo otro antes que él. ¡Bienvenido! ¡Qué honor! Es la primera vez que vienes a casa. Ven. No quiero nada. ¿O sí? Me quiero olvidar de todo. Hacer olvidar es mi especialidad. Ay. ¿Usted pidió un calmante? ¿Y al final conseguiste el trabajo? Ah, ya veo que eso de hacerte la víctima te funcionó muy bien. Pues sí. A pesar de mi aspecto, me tomaron por mis condiciones como profesional. Ah, ¿se conocen? Sí. Lamentablemente sí. Ay, yo quiero que me calmes. Digo, el calmante. Y tú, Greta, vete conmigo. Yo estaré muy bien. Seguro que... ¿Cómo te llamas? Lázaro, Solange. mucho gusto. Mucho gusto. 702-5544. Lázaro me va a cuidar muy bien. Sí, por supuesto. Adiós. ¿Cómo se llama tu hija? Greta. Greta. Adiós, Greta. Lázaro. ¿Dónde escuché ese nombre? ¡Ay, yo tenía un perrito! Se llamaba Lázaro. Se murió. Era callejero. ¿Cómo decirle, hija, yo no te tuve en la panza? ¿Cómo decirle que no fui la madre que le dio a luz, pero que la conozco desde que tiene un día? Que la vi crecer. Que la amé como si fuera mía. Que es mía. Que la siento mía. Que no importa que no lleve mis genes, mi sangre. Que lleva mi amor, mi cariño y mi paciencia en sus venas. Dime cómo se hace. Quizá debiste haberle dicho la verdad hace mucho tiempo. Yo nunca estuve de acuerdo con que ella no lo supiera. Créeme,
Ha sido muy valiente todo lo que has hecho. Yo no soy valiente. Soy una cobarde. Pero la amé siempre. A pesar de saber que el padre la tuvo con otra mujer. Una desalmada que la abandonó. No puedo creer por todo lo que pasaste. Pudieron haberte matado. Por suerte no pasó. No quiero que te pase nada. No quiero que te lastime. ¿Y si nos olvidamos de esa venganza? Hoy, casualmente, me encontré con Susana Santillana en el casino y me acerqué a ella porque pensé que de pronto podía conseguir algo que te sirviera para destruir a su exmarido. También conocí a Greta, su hija. ¿Por qué no dejamos de lado toda esta venganza? Vámonos a algún lado. Estamos tan bien, tú y yo. Estamos tan bien. Vámonos a cualquier lugar del mundo. Empecemos una nueva vida. Sí. Mi vida es hacer justicia. Yo no te quiero crear falsas expectativas, Estefanía. Mi vida no tiene otro sentido. Yo no quiero ser feliz. ¿Usted? Sí, yo. Vengo a traerle esto. Es suyo, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Para serle muy honesto, yo le mentí. Yo te miro y se me corta la respiración. Usted y yo ya nos conocíamos de antes. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. ¿Pasa algo? ¿Lo veo nervioso, Balboa? Pues sí, un poco. Por él. Bolívar va a ser fundamental para terminar con estos traficantes de piedras preciosas. Nos va a llevar hasta los peces gordos. Sí. Bolívar es un tipo frío, tenaz, calculador, inteligente. Y después del final. Cuando se entere de toda la verdad sobre esa mujer. Que jamás lo traicionó, que fue una víctima más. Pues tendrá que entender que lo hicimos por el bien del país. Ya vendrán otras misiones para él, porque no lo pienso dejar ir. ¿De dónde nos conocíamos? Qué pena, pero usted tenía razón. Nos conocimos en la clínica. Sí. Desgraciadamente, mi novia tuvo un accidente. Y como no me dejaban verla, pues me disfracé de doctor para poder entrar a la clínica. Y justo cuando estaban a punto de descubrirme, me metí a su cuarto para esconderme. Y en eso usted abrió los ojos y... pues como se veía tan desconcertada. Pero yo soy taxista. Casualidad, ¿no? Pues sí. O más bien yo le diría el destino. No importa el tiempo que pase. Pues ha de querer mucho a su novia para hacer algo así por ella. Con toda el alma. Usted no se imagina.
¿Y ella se recuperó? ¿Está bien? Ella murió. Vivo convencido de que no me has olvidado, de que por algún motivo no recuerdas. No sabía que estabas aquí. Espero sacarme el lunes un 10 con el dragón. ¿Usted le ayudó a dibujar ese dragón? Mamá, ¿qué haces? No comes galletitas. ¿No? Ni tomas refrescos. Así es. Mi reina lleva una dieta muy restringida en carbohidratos. Le gusta beber agua mineral francesa. Jamás toma café, solo bebe té. Le gustan mucho los jugos naturales sin endulzantes, ¿verdad? La pierden los cereales y de vez en cuando se permite tomar un licuado. Y por las noches apenas y come una ensalada. ¿Verdad, mi reina? ¿Y usted? Disculpe, bueno, me hicieron pasar. Yo le iba a avisar, señor, pero Clarita me ha tenido aquí ocupada. Bien, no se preocupe. Podemos pasar a la sala, ¿sí? ¿Vamos? Víctor. Tienes que darle trabajo a ese hombre. Me acaba de contar que se le murió la novia y además me trajo esto. Mira, yo no sé, no recuerdo, pero siento que era importante para mí. Mi amor, ¿cómo no va a ser importante? Te la regalé yo. Bolívar, quería agradecerle el gesto que tuvo de traerle la cruz a mi esposa. Es muy valiosa para nosotros, no porque sea de oro, sino porque yo se la regalé apenas nos conocimos. Ah, mire. Y me gustaría recompensarlo. Dinero no le puedo aceptar. No, me imaginé que no aceptaría. Por eso lo que quiero es ofrecerle un trabajo que sé que usted podría desempeñar muy bien. Se te suicidó una hija y no te diste cuenta a tiempo para evitarlo. Hagas lo que hagas, no te quiero y no te necesito. Eres el ejemplo que no quiero seguir. Hola. ¿Sabes dónde está tu mami? ¿No sabes si subió a cambiarse? No, está allá. Aunque no se acuerda, ese es el lugar donde más le gustaba estar. Señora, perdón por interrumpirla. Estaba pensando si... Sí. Estaba pensando. Por más que pienso y pienso, cada vez entiendo menos. Me dicen que este era mi lugar favorito. Que me encantaba sentarme aquí, diseñar mis vestidos de novia, que aquí encontraba mi inspiración. Y ahora ni siquiera me encuentro a mí misma. Si tan solo pudiera abrazarte, tus latidos gritarían lo que tu mente cayó.
Venía a darle las gracias. Más bien yo voy a estar agradecida con usted toda la vida. Bueno, pues entonces ya estamos a mano. Su marido me dio trabajo y supe que usted intercedió por mí. Tú podrás ser la reina de corazones, pero yo soy la reina de diamantes. Me alegro. ¿Qué va a hacer en la empresa? No voy a trabajar en la empresa. Voy a trabajar aquí. Ah. Con usted. Voy a ser su chofer.